Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 11 de julio del 2021, los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y damos inicio con una oración. Dios Padre Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, nos revele de tus misterios, nos permitas compartir esta palabra también con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Este libro, mejor dicho, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los tesalonicenses y les habla sobre la venida del Señor, la segunda venida de Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En este versículo el apóstol Pablo habla de los que duermen, es decir, de aquellos que pasaron a dormir porque recibieron a Jesucristo en su corazón. Existen dos clases de muertes: muerte física y muerte espiritual. El que muere físicamente y espiritualmente es aquel que no conoció a Jesucristo en su corazón. Y aquellos que habla el apóstol Pablo que duermen son aquellos que lo recibieron en su corazón y pasan a dormir esperando que Él retorne y los resucite de entre los muertos para hallar salvación y vida eterna. Porque habla lo siguiente también la palabra, como los otros que no tienen esperanza. Esos son los muertos físicos y espiritualmente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, si creemos que Jesucristo murió, al tercer día resucitó de entre los muertos, descendió a los infiernos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, pues lo mismo ocurrirá con aquellos que durmieron en Él, con aquellos que durmieron y están descansando, es con la esperanza de su salvación por haberlo recibido en su corazón como su Salvador. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Es decir, primero resucitará y levantará a aquellos que duermen, antes que los que cuando Él venga, ¿sí? Antes que los que cuando Él venga hayan dormido. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él mismo nos anuncia el apóstol Pablo. Mejor dicho, no se dejen engañar. Ustedes mismos lo verán, los que estén en ese momento, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Primero resucitarán los que durmieron, resucitará a los que durmieron, y los que estén en ese momento con vida, que sean sus hijos, los hijos de Dios, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que les dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, hay esperanza de vida, hay esperanza de salvación. Ustedes son hijos de Dios. Ya sea que duerman, tienen esperanza de salvación, porque Él los despertará y los llevará conjuntamente con Él. O ya sea porque queden con vida, en su llegada Él los arrebatará y los llevará conjuntamente con Él entre las nubes.
Amén. Escrito está en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, no tiene día ni hora. El único que lo conoce es el Padre. Amén. Vendrá por nosotros en cualquier momento. Mientras tanto, los hijos de Dios, los que conocemos la verdad, por amor al prójimo, damos a conocer la palabra. Para aquellos que desconocen la palabra, porque en la palabra también está escrito, por desconocimiento murió mi pueblo, sepan que hay una oportunidad de hallar salvación y vida eterna. Solo hay que creer con el corazón, porque Jesucristo no vino a obligar nada a nadie. Cuando Él vino e inició su ministerio, Él dio a conocer que Él era el Hijo de Dios, pero no le creyeron. Hizo aún sanidades y milagros, aún hizo liberaciones a endemoniados, aún resucitó muertos. Pero ¿quiénes hallaron sanidad? Aquellos que creyeron que Él era el Hijo de Dios con todo su corazón. Del mismo modo, escrito está en Apocalipsis, capítulo 22, del 13 al 19. Quien escribe Apocalipsis es San Juan. Un ángel de Dios le revela, le da una profecía sobre cómo será la venida de Cristo. Y está escrito en este capítulo. Y habla Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, bienaventurados aquellos que están preparados, que dejan de lado toda angustia, dolor, orgullo, soberbia, pleitos, contiendas, enojos, toda clase de pecado, para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De qué ciudad nos habla? La ciudad que tiene preparada para nosotros. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué menciona a los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que hace mentira? Nos dice la palabra. Porque a veces a las personas se les hace fácil orar, mejor dicho, se les hace difícil orar y esperar una respuesta de Dios y que Dios obre en nuestras vidas. Y acuden fácilmente a los hechiceros, a los brujos. Ellos a quienes le piden favores es a las almas, a los espíritus, a los muertos. Y quien está detrás de ello, quien les está haciendo el favor, es Satanás. Y aquí nos dice Jesucristo que Él abomina eso. Aún los fornicarios, los homicidas y aún los idólatras. ¿Por qué idólatras? Porque a Él no le gusta que nadie robe su lugar. A Dios Padre Todopoderoso no le gusta que nadie robe su lugar. Nos está diciendo bien claro que Él es el alfa y el omega, el principio y el último. Aquí hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo también. Él es quien creó todo. Y cuando comenzamos a orar frente a una imagen, le estamos robando todo su honor y toda su honra. Y sobre todo a aquellos que permiten que nosotros con ello nos ceguemos.
y nos perdamos de hallar salvación por desconocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de su corazón. En el versículo 16, escrito está: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Su linaje proviene del rey David. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Él, desde que vino en su primera venida, nos ofrece salvación gratuitamente, vida eterna. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Podemos también recordar las plagas que tuvieron los egipcios al no querer dejar salir al pueblo de Dios de Egipto, que los tuvo esclavos durante 400 años. Desde ahí podemos ver que existen hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Nos habla de un libro de la vida que está en el cielo, ¿sí?, a donde sus hijos están registrados. Asegurémonos, amados amigos y hermanos, de que cuando nosotros partamos de este mundo, vayamos a dormir y no estemos muertos espiritualmente y descendamos al Seol. Durmamos en Cristo en la espera de la resurrección que anuncia el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, y que cuando se abra el libro de la vida esté nuestro nombre y esté registrado, no solamente nuestro nombre, sino también de los seres que amamos, y incluimos a nuestra familia, tal vez a nuestros amigos. Por eso la importancia, amados amigos, de que estas prédicas sean compartidas, porque la verdad nos hace libres. Escrito está también en la palabra, en este momento no recuerdo en qué versículo: por desconocimiento muere mi pueblo. Escrito está, por desconocimiento de la palabra de Dios, cometemos muchos errores, muchas faltas y muchas ofensas ante nuestro Creador. Y muchas veces nos acontecen muchas cosas por ese desconocimiento. Nos hacemos preguntas, probablemente sin respuestas, pero puedes hallar respuestas a todas tus preguntas cuando comienzas a tomar conocimiento de su palabra. Te invito a hacer la oración de fe para que Dios Padre Todopoderoso lo recibas en tu corazón y seas inscrito en el libro de la vida. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros. Y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y también perdono a todo aquel que me haya ofendido de palabra, obra, acción u omisión, y te pido perdón por toda ofensa, Padre amado, aún por desconocimiento de tu palabra. Le pido a Dios Padre Todopoderoso que te inscriba en el libro de la vida, te selle con su Espíritu Santo y se lleve de ti pena, tristeza, angustia, dolor y todo temor, En el nombre de Jesús, amén. Pues amigos, esta es la prédica de hoy, y como siempre le damos únicamente todo honor y toda gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
te pedimos que en el link de YouTube de la iglesia El Señor es mi Pastor Perú, pongas un me gusta para que esta palabra se pueda seguir extendiendo. Muchas gracias y que tengan muy buenos días.